yo cosecho coca. En mi huerto transluzco lo que soy, hombre huerto. En mí han sembrado la palabra. No saco coca igual que zorra. Se escabulle, coge rapidito y se va a tomar agua. Yo soy parsimonioso. No raspo coca igual que Danta. Arranca descuidada y la deja caer, la pisotea. Si una hoja cae, la recojo, y también cada palabra en el mambeadero. Voy llenando mi canasto. Algún día rebosará. Sabré de los caminos del soñar sin estar dormido. Sabré indagar los comienzos y el final. Haré que la gente nazca fuerte. Seré curador. Conoceré el origen de las tribus y cuál el destino de los brujos primordiales. Sabré el origen de los frutos, de sus bailes y adivinanzas. Podré asomarme para descubrir quién aparece en la distancia. Seré relámpago que ilumina. Seré el caudillo. Don José García. Este abuelo, don José García, fue un personaje muy especial, pues, en la vida mía. Yo lo considero mi segundo padre, pues. Conocí al abuelo en 1974. Antes había conocido a su hijo, a José Octavio, que en este momento me acaban de anunciar que ya lo desentubaron porque estaba aquí en Bogotá entubado como consecuencia de la pandemia. Entonces, en 1972, 71, 72, estuve con la familia de Octavio en Leguízamo, trabajando las mitologías que él había escrito en un cuaderno por encargo de Alejandro Reyes Posada, mi gran amigo, que me llevó pues al Baupés, y luego cuando estuvo de intendente encargado allá en el Putumayo, en Mocoa, conoció a Octavio de casualidad. Octavio le contó algunos mitos y Alejo le dijo, hombre, ¿por qué no pone eso por escrito? Y cuando ya tuvo Octavio 2 cuadernos llenos, se vino a Bogotá y le dijo a Alejandro, mire, aquí está lo que me encargó. Y entonces Alejo dijo, bueno, pero llamó inmediatamente a Fernando Garavito, el célebre Fernando Garavito, que tuvo que exiliarse de Colombia, ¿no? Porque estaba amenazado de muerte. Era uno de los que denunció, de los primeros periodistas que denunció frontalmente al presidente eterno o al expresidente eterno. Bien. Y entonces tuvo que escapar a Estados Unidos. Allá murió en un extraño accidente, ¿no? Se dice que murió en un accidente automovilístico porque se durmió, pero no estamos muy seguros de que haya sido así la muerte de Juan Mosca, como llamábamos a este periodista. Bien, Fernando Garavito estaba en el Instituto de Cultura, no era todavía Ministerio de Cultura. Entonces, Alejo lo llamó y le dijo, mire, tengo este material, y entre los dos acordaron entregármelo para que yo me ocupara de su edición. Ponerle notas, prólogos, introducciones, etcétera, y aclarar con el personaje, con Octavio García, hijo de José Octavio, pues los puntos que no estuvieran suficientemente claros. En ese sentido, entré en contacto pues con el hijo de José García y en ese orden visité la comunidad para poder hacer una aproximación realmente
académica del asunto, porque uno desde lejos no puede enterarse cómo vive una comunidad, cómo piensa una comunidad, cómo actúa una comunidad, digamos, cómo maneja el mundo una comunidad. Y allá estuve con ellos un mes en Leguízamo. En ese momento no conocía al abuelo José. El abuelo José lo conocí en 1974, 2 años o 3 años después, cuando vino a un trabajo con el Instituto Caro y Cuervo. Ahí me lo presentaron, vino con también estaba Octavio. El abuelo vivía en Leticia, Octavio en Leguízamo, pero se encontraron aquí en Bogotá. Y el abuelo, pues yo creo que nos caímos bien. El asunto fue como mutuo porque él inmediatamente, como me vio tan interesado en los relatos, en los mitos, me contó uno. Por cierto, con molestia de algunos de los personajes del Instituto Caro y Cuervo, porque le estaba robando tiempo a la institución, ¿no? El tiempo del abuelo José. Pero él vio mi interés extraordinario pues en esos relatos, entonces bueno, ahí empezó el asunto. Y entonces yo empecé a tratar de hablar con el abuelo largo, de ir allá a Leticia y a sentarme con él, en fin, y a charlar con él a fondo. Pero me hizo esperar 2 años. Me hizo esperar 2 años, que es un tiempo para probar que yo sí estaba realmente interesado. A los 2 años me mandó decir con su hijo, dígale a Fernando que venga a sentarse conmigo. Y eso fue la maravilla, porque esa invitación es fundamental. Pues. Ir a sentarse con él implica que él te va a hablar, que él te va a tomar en cierta medida como discípulo. Y así fue. Al mes, en las primeras vacaciones que dieron en la universidad, me fui con toda mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos primeros, y allá llegamos a Leticia. Ellos se devolvieron porque no aguantaron la plaga de zancudos, arenillas, rodadores, etcétera. La plaga era impresionante, pero yo sí me quedé pues allá un mes oyendo al abuelo José, quien se vino con buena parte de su mitología narrada por las noches y las versiones me las daba el otro día en castellano. Entonces, eso fue entrar ya de lleno pues en una mitología y en ella he permanecido desde entonces, desde 1976, que fue ese viaje, hasta 1991 cuando murió el abuelo. Nos veíamos casi todos los años. Él venía a mi casa, yo iba a la suya, viajamos juntos, hicimos un viaje magnífico al Caquetá. Él me acompañó en un viaje fundamental pues para mí, que fue el viaje en el que descubrí lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Las representaciones del mito de la serpiente ancestral en los petroglifos del río Caquetá. El abuelo me introdujo también en el manejo de la coca a la manera indígena y para ambientar ese momento, digamos, o algunos de esos momentos en que yo acompañé al abuelo a sembrar la coca en su huerto, en la chagra familiar. De eso viene toda una experiencia con esta planta que se reflejó luego en la publicación de mi libro, Las hojas del poder. Ese libro trae relatos del abuelo José, relatos de José Octavio y una serie de poemas en los cuales conjugué la experiencia del proceso de la coca, desde sembrarla hasta consumirla. Ese poema resume la parte pues de la sapiencia, ¿no? Que guarda
cada acto relacionado con la coca. Eso es el acto de sembrar. Todo eso se medita en el coqueadero cuando se está transmitiendo la enseñanza del manejo de la coca. No es simplemente ir a raspar coca como los raspachines. La hoja merece un trato religioso, es decir, cuidadoso en extremo. Eso es supremamente importante, pues. Y eso es lo que hace que esta planta sea considerada pues una planta sagrada, que además tiene una importancia desde el punto de vista alimenticio extraordinario. Es inconcebible, ¿no?, que fumiguemos para aniquilar una planta que es como alimento superior al frijol, ¿no?, superior a la quinoa, superior a la cebada, superior al trigo, ¿no?, que contiene además un montón de elementos que sirven de excelentes digestivos y que además es estimulante. Es una maravilla de planta. Y la civilización occidental y cristiana, ¿no?, la convirtió en una maldición por su mal uso. Yo siempre, a partir de mi experiencia con la coca dentro del mundo indígena, la recomiendo como una planta que debe ser de consumo universal a la manera indígena, o en las múltiples formas de manejarla que tiene esta planta desde el punto de vista no del narcotráfico, sino de su buena utilización. Como tisana, mi tisana es de coca, es de hoja de coca. Como mambe, ir por la boca, no por las narices. En fin, sobre eso hay mucha tela que cortar en Colombia, como ustedes saben, y es bueno tener esa referencia del buen manejo que tienen los indígenas, un manejo milenario, porque el manejo de la coca se extiende por lo menos a 5.000 años de antigüedad. Madre nuestra, de amplio seno, tierra nutricia, sean entonados en tu honor los bellos cantos, mientras la estirpe humana disfrute de tu reino. Haz que se continúen cumpliendo tus leyes, así en la vastedad y profundidad de tu cuerpo como en la inmensidad del cielo. Danos, mediante nuestro esfuerzo, el pan de cada día. Juzga nuestras acciones con la tasa que apliquemos a los demás y toma las medidas necesarias. No nos cobres el precio de estar vivos antes de haber aprendido a saber recibir para saber dar. Y líbranos del odio, que no deja anchar el corazón para darle cabida a los innumerables seres que tú alientas. Sigue en tu tarea sin hacer excepciones, hasta que llegue el tiempo en que tus fuerzas se hayan agotado y seas tan solo materia de otro mundo, carne amada de otros seres y venerado nombre de otras diosas. De la abuela Filomena Tejada. La abuela Filomena era pues la suegra de José Octavio García, del hijo del abuelo José. Madre de Rosita, la esposa de José Octavio. José Octavio y Rosita son maloqueros. El último baile al cual asistí con ellos fue el baile de inauguración de su maloca en Leticia, de su nueva maloca, donde está enterrado el abuelo José García. Bien, la abuela Filomena era una mujer extraordinariamente sabia. Se aplicó a ello
sobre todo porque sus hermanos menores, que por ser varones eran los herederos rituales, pues, del papá de Filomena, estaban muy niños y cuando el abuelo vio que estaba próxima a su muerte, el papá de Filomena, le dejó a ella el saber para que se lo transmitiera al hermano. El hermano no le paró mayores bolas al asunto y la abuela quedó con esos conocimientos atesorados. Era una abuela muy, muy sabia y aquí es muy, muy anciana. 3 meses después de esta fotografía murió. Entonces la abuela Filomena Tejada me contó muchas historias y me contó sobre todo, hay un capítulo bellísimo de ella, que son las onomatopeyas. Eso fue por lo menos una media hora de onomatopeyas en que ella remedaba el canto de un animal, pero ellos a los cantos de los animales les asocian frases onomatopéyicas que tienen sentido, ¿no? Entonces, eso es un documento precioso desde el punto de vista de la lingüística, pues, y de la literatura, ¿no? De la literatura misma. Bien, entonces, en honor a Filomena, pensando mucho en ella y en todo lo que significa la madre en las tradiciones indígenas. Entre los huitotos tenemos 2 corrientes de pensamiento. Una en que el padre resulta el ser más importante. Y esa tendencia ha recibido un fuerte influjo favorable con la predicación cristiana, que es eminentemente patriarcalista. Ahí le acomodaron a la Virgen María al lado para hacer un poquito de contrapeso, pero no lo alcanza a hacer suficientemente. Las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son machos, ¿no? Cuando esa predicación la hicieron entre comunidades indígenas, entre los huitotos, me contaba el abuelito Pablo Bidima que el abuelo de él le tocó esa predicación de los misioneros. Entonces, cuando llegaron los misioneros, pues obviamente hablaron de la Santísima Trinidad y le fueron diciendo a los indígenas que si ellos no podían comprender ese misterio suficientemente, o sea, los misioneros, muchísimo menos lo iban a entender ellos los indígenas, ¿no? Que pues, no habían pasado por un seminario estudiando teología, etcétera, y sus creencias eran absurdas. Entonces uno de los abuelos se levantó y dijo, bueno, mire, eso de que es un misterio, eso de la Santísima Trinidad, eso Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 dioses distintos, un solo Dios verdadero, eso para nosotros no es ningún misterio. Aquí tenemos un personaje en los mitos que se llama Dehum, y ese es hombre, serpiente y águila, al mismo tiempo o por separado. Puede actuar en conjunto o cada uno por su lado. Y es uno solo y es al mismo tiempo 3, de manera que ¿cuál es el misterio? Lo que sí nos parece absolutamente misterioso, que ese sí no lo podemos entender, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son masculinos. ¿Y dónde está el principio femenino para poder hacer la creación? En la tradición huitoto, les digo, pues hay 2 vertientes, una eminentemente patriarcalista, otra que parece ser la más antigua, eminentemente matriarcalista. Es de la madre primordial, que es agua y tierra, de donde brota una burbuja. Esa burbuja, como un suspiro, explota, es decir, eclota, se rompe cuando llega a la superficie del agua y va generando el aire que es el Padre. La tierra madre y el aire copulan y de esa unión sale el tercer demiurgo, el demiurgo principal, por decirlo así, que es el Hijo, el cual va a ser visible aquello que era sueño,
aquello que era solo vibración, aquello que era solo palabra en sus progenitores. Y hace el mundo, hace la realidad y desencadena, por decirlo así, la creación. Esa es la trilogía, pues, desde el punto de vista matriarcalista, en que la madre es lo fundamental. Y eso se va a ver a lo largo de mucha, pues, de toda una serie de mitos que son los más secretos, ¿no? Que son los más cuidados, que son los que no se le cuentan a todo el mundo, ¿no? Los patriarcalistas son los que generalmente se cuentan a todo el mundo, sin mayores cortapisas, pero estos de la Gran Madre generalmente se reservan a cuando se tiene una cierta confianza. Ahora, el abuelo José y los abuelos que a mí me contaron estos relatos, el abuelo Rodríguez, Noé Rodríguez, el tigre de Guaymaraya, todos ellos me dijeron, cuente esas cosas para que sepan cómo pensamos los indígenas, para que se den cuenta los blancos que los indígenas no pensamos de una sola manera, sino que tenemos muchas variantes. Eso era algo en lo que me insistía mucho el abuelo José. Me decía, mire, hay gente que dice, lo mío es lo único verdadero y lo demás está totalmente equivocado. Yo no creo eso. Yo creo que es que cada uno lo ve un poquito distinto porque lo ve desde otro punto de vista, pero en el fondo enseñamos unas grandes verdades, ¿no? Con algunas diferencias, y la gente considera que esas diferencias son equivocaciones, pues no son equivocaciones, son otras maneras de ver las cosas y de desarrollarlas, ¿no? Y ahí viene un punto genial en las mitologías, y es que las mitologías en sí mismas no son dogmáticas, son todo lo contrario. Uno generalmente se encuentra los mitos en la variación de una variación. Cuando el mito se fosiliza, es cuando se vuelve dogma. Un mito fosilizado es un dogma y se vuelve excluyente. Pero los mitos, cuando están en la vida misma, ¿no?, van cambiando, se van adaptando, van incluyendo elementos, van corrigiendo, van incluso retrocediendo, yendo al pasado, con el fin de modificar el pasado para modificar el presente. Entonces se alteran en el pasado, se incluyen elementos nuevos. Todo eso es un manejo del mito, es toda una filosofía de la historia perfectamente diferente a la que nosotros en Occidente manejamos, pero muy acertada, sobre todo para ciertos propósitos fundamentales. Tenemos pues 104, si mal no estoy, más de 100 representaciones de la figura del hombre sentado. La figura del hombre sentado es realmente clave en las grafías amazónicas, especialmente, pero en toda América, mucho más que en Occidente, en América y en Oriente, la figura del hombre sentado tiene una importancia capital porque representa al sabio, representa al jefe, representa al orientador, al pedagogo, al que orienta, al que corrige, al que enseña, al que cuida, sobre todo aquel que transmite la palabra calmada, la palabra fría, la palabra dulce, ¿no? Fría en el sentido de suave, que no es caliente, que no es agresiva. Bien, cuando yo empecé mis trabajos sobre arte rupestre, los comencé muy temprano. Comencé por allá en la década del 60. Cuando estuve en el Baupés, llevaba como lectura el libro de Desana de Raigel Dolmatov, el cual hablaba sobre el arte rupestre del Baupés. Y logré ver algunas figuras del arte rupestre del Baupés cuando íbamos navegando por esos ríos,
y de vez en cuando nos arrimábamos a la orilla y veíamos una que otra figura tallada en la piedra. Pues no sabemos, no tenemos fechas pues para los petroglifos. Mínimo tienen 200 años certificados, por decirlo así, porque los viajeros europeos que llegaron al Amazonas ya lo reseñaron y algunos de ellos estaban muy gastados y otros estaban aparentemente como muy frescos, ¿no? Pero no tenemos manera de saber qué antigüedad tienen con exactitud y si se siguen haciendo. Algunos han considerado que algunos investigadores han creído, han oído al menos, que los indígenas rehacían algunos de ellos cuando se estaban borrando. Eso es perfectamente posible, pero no se habla de hechura de nuevos grabados, ¿no? Rehacen los ya hechos, pero no hay evidencia de hechura de grabados. Como sí hay evidencia de pinturas en el Chiribiquete que todavía se hacen hoy día en el Chiribiquete, a la manera antigua por parte de indígenas aislados. Bien, tenemos entonces que cuando un tema es muy importante, pictóricamente, gráficamente, pues recibe muchas variaciones. Eso es como los mitos, ¿no? Cuando un mito es muy importante, se refiere a algo muy importante, como por ejemplo el nacimiento de la humanidad, pues los mitos que narran el nacimiento de la humanidad se llenan de variaciones. ¿Por qué? Porque son muy utilizados, porque son muy manejados, ¿no? Entonces aparecen variaciones. Lo mismo sucede con los grafemas. Estos son grafemas, son gráficas con sentido, ¿no? Y la figura del hombre sentado, la básica, digamos, es la segunda, de arriba, de izquierda a derecha. La segunda es el motivo básico, el motivo, digamos, fundamental, como la matriz. Entonces, pero eso tiene un montón de variaciones, que dio lugar pues a una investigación ahí en el río Caquetá. Yo me puse a rastrear de manera muy especial esta figura y logré reunir estas variaciones. Eso no quiere decir que solamente haya figuras del hombre sentado. En las rocas del río Caquetá que yo logré inventariar, de riberas pedregosas del río Caquetá, pude inventariar más o menos más de 2 grabados rupestres. Elizabeth Reichel, que fue la persona que hizo el mejor levantamiento de arte rupestre publicado que hay hasta ahora en Colombia, que lo publicó, si mal no recuerdo, en 1977. ¿No? Es lo mejor que hay hasta ahora, publicado. Puede que otros hayan hecho nuevos levantamientos recientes con métodos modernos, con las facilidades que ofrece la fotografía digital, etcétera, etcétera. Pero en los publicados, el mejor que se ha hecho y el más extenso, digamos, es el de Elizabeth, que cubre más de 400 kilómetros de río entre Araraquara y la salida del Caquetá hacia el Brasil.